el próximo jueves, 16 de julio, un día después del partido de Argentina-Inglaterra, está previsto tratar en el Senado un proyecto que presenta el gobierno, que se llama Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que es un proyecto muy polémico porque autoriza la compra y venta de tierras de manos de ciudadanos y corporaciones extranjeras, habilita a las provincias a subir los topes o eliminar los topes, digamos, para que corporaciones extranjeras puedan hacerse de tierras y para hacerse también de recursos estratégicos, porque también contempla zonas donde hay reserva de agua dulce, zonas fronterizas. Esto también afecta la seguridad, zonas estratégicas, y además establece procesos judiciales acelerados para desalojar a aquellos que no pueden pagar alquiler o, bueno, a los sectores vulnerables. Para este tema estamos en contacto con el senador Marcelo Lewandowski, de la provincia de Santa Fe, del bloque de Unión por la Patria. Bueno, para que le expliquemos a la audiencia un poco de qué se trata esta ley, por qué tenemos que estar muy atentos y cuál es el significado por el cual el gobierno la presenta ahora. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buen día para todos. Buenos días. Yo creo que estamos en presencia de un eslabón más de una cantidad de leyes que hacen a una estrategia de enajenación de nuestros recursos, que hacen una estrategia en donde este fin de semana algunos editoriales nos hablaban de este club de la inteligencia artificial en donde estaba Argentina y lo importante que era acceder a este vínculo, donde Peter Thiel aparece como uno de los principales promotores. Entonces decían, bueno, esta alianza estratégica con Estados Unidos y con Trump nos lleva a estar en un club selecto. Claro, lo que nosotros vamos a aportar es la materia prima y nuestros recursos naturales, de ninguna manera la industrialización o de ninguna manera lo que conlleva un bienestar para el resto de la población, sino que vamos a ser más que invitados de honor, vamos a ser los que vamos a poner nuestros principales recursos como tierras raras, como todo lo que significa el cobre, todo lo que es el litio, bueno, todos los recursos necesarios para sostener la inteligencia artificial y también la instalación de grandes plantas en nuestro país, producto de nuestra geografía, de nuestro clima, que son propicios para todo eso. Y bueno, la ley, en donde con este pomposo nombre de inviolabilidad de la propiedad privada, no es ni más ni menos que la posibilidad de venderle a extranjeros tierras claves, tierras fronterizas, que hoy están limitados y que a partir de esta ley van a tener sin límites la posibilidad de acceder a nuestras tierras. Bien, entiendo que la ley habilita que cada gobierno provincial resuelva elevar los topes como se le antoje para es así, ¿no es cierto? Bueno, ¿y qué? Exactamente. ¿Y qué? De alguna manera, sí. ¿Qué chances existen de que esa ley efectivamente pueda ser aprobada el jueves que viene? Y casi todas, porque cuando el oficialismo lleva e insiste tanto en presentar esta ley es porque tiene los votos para poder llevarlo adelante. Es más, se pensó en llevar esta ley o poder hacerla la próxima sesión, pero bueno, están directamente con los votos seguramente contados para que esto se pueda llevar adelante. Con lo cual, si el oficialismo lleva al Pleno de la Cámara una ley, indudablemente que ya tiene los votos. Ya tuvo que recular y quitar y volver a comisión esta ley, con la cual la tuvo que seguir trabajando. Recordarán en una de las sesiones estaba en los temas por tratar, pero esa vez no tenían los números necesarios, la volvieron a llevar a comisión y volvieron a hacerle. En este momento hay 13 modificaciones que se han establecido, con lo cual hay que ver cuál es el último de los dictámenes que incorporan en la Cámara, ¿no? Porque, por ejemplo, en uno de los dictámenes, producto de la presión también de Pastoral Social y de sectores de distintas organizaciones sociales, se quitó
el tema de barrios populares, que además tenía al PRO como autor en épocas de Mauricio Macri. Así es. Bueno, este capítulo de barrios populares de la ley 27453 fue quitado del temario, y veremos si no lo vuelven a incorporar, porque por ahí hay que tener cuidado con algunas sorpresas en una desprolijidad que hay que explicar una cuestión técnica legislativa. Cuando un proyecto se firma en comisión y tiene dictamen de comisión, ese es el proyecto que va al pleno de la Cámara. Después, en el pleno de la Cámara, se pueden hacer modificaciones que se tienen que votar la aprobación de esas modificaciones, y después sí, ahí se aprueba la ley definitiva. Acá, entre el dictamen definitivo y la llegada a la sesión, ya se hicieron muchas modificaciones, que son las que presumiblemente son las que se van a presentar en la sesión del jueves. Senador, para que la audiencia lo pueda entender muy directamente, ¿no? Sí. Este proyecto de ley, si saliera, más allá de las modificaciones, supongo que lo esencial lo van a intentar sostener. ¿Cómo afecta esto a la soberanía nacional y al control sobre nuestros recursos estratégicos y económicos? ¿Cómo lo podría afectar si esto se aprueba? Cuando uno no es dueño de las tierras limítrofes, cuando uno no es dueño o el Estado no controla ese tipo de tierras que son tan importantes, como no solamente por un pedazo de tierra, controla los cursos de agua, controla, como ocurre en la Patagonia, en donde Lewis tiene una estancia con lago privatizado incluido. Bueno, cuando no controla las regiones en donde, por ejemplo, hay glaciares, directamente queda con una soberanía limitada de la posibilidad de acceder en esas tierras que como llama la ley, inviolabilidad de la propiedad privada. Digamos, va a haber un extranjero que es dueño de una tierra que puede incluir lagos, que puede incluir un pedazo de un glaciar, que puede incluir distintas tierras que tienen estos materiales que son extraíbles para el recurso genuino de la Argentina, ya sea el litio, el cobre, de cualquier otro mineral, de tierras raras. Digamos, pasamos a vender parte de nuestro territorio. Sí, eso es y además, así de simple. Y además con el agravante de que la Argentina tiene una mala calificación, digamos, como país de tránsito, principal exportador de estupefacientes hacia Europa, provenientes del resto de Sudamérica. Estos son datos de Naciones Unidas, vos lo sabes muy bien, desde Santa Fe, el puerto de Rosario, igual que el de Bahía Blanca, el de Quequén, y unos cuantos puertos más, juegan un rol clave en este aspecto hace años. Y si realmente los corredores fronterizos también estuvieran a remate, bueno, esto podría consolidar también una economía no solamente extractivista, colonial, sino además también al servicio plenamente del crimen organizado. Bueno, hay en algunos informes que he leído que nos llegaron en en la visión que tienen sobre esta ley, de la posibilidad de que bandas criminales organizadas y con mucho poder, que por ejemplo están en Brasil, podrían comprar las tierras fronterizas, o de Misiones, o de Corrientes, o de donde fuese, que tengamos un paso fronterizo que le facilitara también la logística a estos grupos. Marcelo, te quiero hacer una pregunta medio a quemarropa, ¿no? Escuchándote. ¿Y qué es lo que hace que algunos senadores, por ejemplo, estén dispuestos a votar esto? Que a todas luces, según lo que vos describís, es una barbaridad. No solamente esto, han votado glaciares, han votado las reformas a las leyes laborales, han acompañado al gobierno en muchas instancias, partidos provinciales, la UCR, que ha acompañado en todo, ha impedido, por ejemplo, que en el Senado se conforme la comisión de investigación sobre el tema Libra, a pesar de que habían presentado el proyecto. No sé si ustedes recordarán que presentaron el proyecto, se votó el tratamiento sobre tablas, lo votaron a favor, y 5 minutos después se votó la posibilidad de la conformación de la comisión Libra, y el mismo proyecto de ellos lo votaron en contra. Bueno, esto también
hay que señalarlo, porque el oficialismo no tiene el número total para poder aprobar las leyes, pero sí tiene una oposición, la llamada oposición amigable, que responde o a gobiernos provinciales o responde a partidos como la UCR, como con el PRO, que lo han acompañado en cada uno de estos, al menos en el Senado. Sí, Otra historia es la Cámara de Diputados, pero al menos en el Senado, desde octubre o desde diciembre del 2025 para acá, lo han acompañado en casi todas las leyes que propuso el Poder Ejecutivo. Ahí está esperando todavía la ley de zonas frías, que va a significar un aumento a gran parte de la población. En Santa Fe afecta a más de 500.000 personas, a la que le va a subir de un día para otro el gas en un 35, un 40%. Y bueno, yo no sé si están esperando alguna situación especial, pero tendrían los votos para poder sacarlo también. Tal cual. Ahora, Marcelo, profundizando un poco la pregunta que hizo Ximena, bueno, obviamente cuando uno está en un cuerpo legislativo, inevitablemente dialoga, tiene que dialogar obviamente con diputados de distintas tendencias, fracciones. ¿Qué es lo que hace que, por ejemplo, diputados de la Unión Cívica Radical, que tienen una tradición, una historia, que bueno, podrán haber adoptado alguna que otra política liberal, pero no al extremo que se está llegando hoy, lo mismo que algunos diputados, inclusive provenientes de provincias donde gobierna el peronismo, o de partidos provinciales que por ahí tuvieron una tradición de centro, o si se quiere un poquito conservadora, pero que de ninguna manera tenían un esquema tan colonial, extractivista y saqueador como el que implica la ley de glaciares o esta ley, que son claramente una afectación gravísima a la soberanía nacional. ¿Qué es lo que está pasando por la cabeza de esos legisladores o diputados, de esos senadores? ¿Qué es lo que vos estás viendo, Marcelo? Yo hablo con algunos de ellos y trato de explicar todas estas instancias. Y bueno, supongo que prefieren votar cualquier cosa antes de acompañar al peronismo, o pararse de ese lado pensando que en las elecciones la gente lo va a votar porque no acompañaron al peronismo, o les resulta más cómodo. Parecería que la mancha venenosa es el kirchnerismo barra peronismo, entonces votar cualquier cosa que no los acerque al peronismo kirchnerismo queda bien. Y lamentablemente no termina de penetrar en toda la población el mensaje de a dónde nos están llevando y las entregas que estamos haciendo. Hoy estamos en el medio de un mundial y nos emocionamos cantando el himno, y nos emocionamos con la bandera argentina, y bueno, y hubo patriotas que han muerto por defender nuestro territorio. Nosotros lo estamos entregando desde una banca, o hay quienes lo están entregando desde una banca, y a mí me pone... Y que no solamente pasa por acá, nos olvidamos del que, por ejemplo, una estrategia como la energía nuclear, a la que estamos entregando también todo un desarrollo que décadas. Ha tenido Argentina, con el CAREM, por ejemplo. Aquellos que han visitado Atucha habrán podido apreciar lo que significa esa construcción para Argentina, y que estamos en un club de países que tienen energía nuclear y que no es tan extenso, y que se cumplen absolutamente todos los protocolos, y que se van ajustando cada año que pasa, en una verdadera interacción con todos los países que tienen la misma energía, que hemos tenido un desarrollo de satélite que hoy está utilizando el mundo, y que todo eso también lo estamos entregando INTA e INTI con todos los avances tecnológicos que ha significado para ya sea para los privados, para poder desarrollar mejor sus cultivos. Estamos, y ni hablar de la soberanía marítima y de las bases que se vienen, y de lo que nadie habla, que es el control de Antártida, que se discute en el mundo en los próximos años, y que también es una de las grandes conquistas argentinas, y una de las reservas naturales más importantes, con el tema agua, con el tema climático, con el cambio que se está dando. Todo eso estamos cediendo, todo ese tipo de soberanías. Realmente lo que está pasando, se está arrasando, y yo coincido con vos.
sinceramente me gustaría que alguno de los senadores o diputados que votan esto lo expliquen, porque yo puedo entender las coyunturas de pronto con algunas leyes, pero ya esto afecta estratégicamente a la condición de país soberano. Tal cual. Marcelo, buen día. Facundo te saluda. Volviendo un poquito, hola, Facundo. ¿Cómo estás? Volviendo un poquito a la letra de esta propuesta del gobierno y del dictamen, ahí leyendo algunos informes de la gente del Observatorio de Tierras, y un poco que apuntan a que esta es una ley pedida específicamente por Estados Unidos porque quitan todas las limitaciones para ciudadanos extranjeros, pero en cambio obstaculizan bastante la compra por parte de estados extranjeros o de organismos o empresas con participación estatal, que es la modalidad en la que habitualmente China hace la compra o la instalación de empresas. ¿Usted compartís vos esta visión de que evidentemente están tratando, digamos, que esto obviamente es una ley a pedido de Estados Unidos y que también tiene obviamente una consecuencia geopolítica obstaculizando la llegada de capitales o de empresas chinas? Sí, totalmente. Hay, por eso decía que este fin de semana hay un par de notas abundando en todos estos detalles. Y yo le agrego otras cuestiones, que son el RIGI y el Super RIGI. El RIGI y el Super RIGI también lo que dan son las exenciones impositivas y no fragilidad, sino lo laxo que se van a transformar las cuestiones impositivas en Argentina para aquellos que vengan a esas tierras. Por lo cual, de pronto podríamos pensar, y alguien podría decir, che, pero si tenemos los minerales, ¿por qué no lo extraemos, aprovechamos y desarrollamos la Argentina con esos minerales que tenemos, cuidando el ambiente, pero también buscando una alternativa para el crecimiento de todos? Me parece una cosa lógica, como por ejemplo yo lo señalo con el tema del gas, en donde tenemos una cuenca que nos permite tener gas para los próximos 120 años, con este crecimiento demográfico que tenemos, para nuestra población tenemos gas para 120 años. Entonces, ¿por qué no lo aprovechamos ante un combustible fósil que no se va a utilizar en los próximos, después de los 30, 40 años no se va a usar más? Ahora, no significa desarrollar a la nación, significa el negocio para unos pocos, que se llevan todo y te dejan casi nada. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Porque yo entiendo, dice, bueno, yo me siento a la mesa de negociaciones, miren muchachos, yo tengo todo lo que el mundo necesita, ¿cómo hacemos? Ustedes lo tienen, acá está, ¿cómo desarrollamos a nuestro país? No están mirando eso, están viendo el negocio para unos pocos que se llevan todo, y en nuestro país va a crecer la pobreza inexorablemente, porque a la par que crecen el extractivismo, están cerrando las empresas y no hay ninguna posibilidad de que esas empresas, esas industrias que pueden generar mano de obra, le puedan significar un crecimiento, un desarrollo al pueblo argentino. También he escuchado un joven economista que bueno, lo escuchaba en una radio hablando de todas estas cuestiones y repiten un eslogan que hace que, bueno, la gente que vaya a trabajar a las mineras si quiere tener trabajo. Sinceramente, yo creo que no agarraron no manejaron en su vida ni un kiosquito, ¿no? O no salieron a caminar, a hablar con la gente. Es un poco como Fantino mandando a manejar un Uber a los actores porque no hay producción cinematográfica. Claro. La verdad que a veces yo no sé si lo hacen. Yo creo que hablan de su propia ignorancia, ¿no? Porque que un país pueda crecer a partir de gente que maneja una bicicleta para llevar los pedidos o un Uber para transportar gente, y que esa sea la solución. Además, ¿a quién van a transportar? Porque no va a haber más gente para transportar. Si siguen haciendo el comercio y la industria, la gente no va a tener recursos más que para caminar, no va a poder ni, salvo que tenga una bicicleta propia. Pero bueno, no hay una mirada de cómo engrandecemos al país y cómo el crecimiento se transforma en desarrollo. Y este es el modelo al que siempre nos trajeron. Ustedes recuerdan, ¿a qué modelo económico siempre añora toda la oligarquía nacional?
y que repiten como loros, entre otros, Milei. Principio del siglo XX. Y principio del siglo XX, ¿qué teníamos? Teníamos una clase dominante, rica, que pudo construir los palacetes que se hicieron en Recoleta, en el centro de Buenos Aires, y tenía el resto de la población sumido en la pobreza sin derecho alguno. Exactamente. Cuando en el campo, cuando surge la Federación Agraria Argentina? La Federación Agraria Argentina surge en 1912, donde los terratenientes hacían mucha plata, donde tenía la ganadería, donde tenía la agricultura, y los que trabajaban la tierra siempre iban de atrás, porque cuando tenían una mala cosecha tardaban 5 buenas cosechas para terminar de pagarla, y estaban empobrecidos. Y ahí surge el famoso grito de Alcorta, en donde los que trabajaban la tierra se le plantaron a los propietarios y dijeron: no podemos seguir de esta manera. Bueno, ese es el modelo de país. Cuando dicen la Argentina era uno de los principales modelos mundiales a principios del siglo, sí, el número como ahora marca crecimiento, pero hacia abajo hay pobreza y cada vez más grande, y la brecha cada vez es más alta. Exactamente, el modelo era una colonia, digamos, que tenía himno, bandera, en lo formal parecía un país independiente, pero en la práctica estaba completamente afectada su soberanía. Es evidente que la próxima campaña electoral, tratando de que vuelva un gobierno nacional y popular, además de promover qué modelo de desarrollo va a tener la Argentina, va a haber que proponer cuántas leyes va a haber que derogar, ¿no?, que afectan gravemente la soberanía nacional, porque esto realmente que acabas de explicar es gravísimo, y bueno, vamos a estar atentos, y ojalá que no se pueda avanzar todo lo que pretende avanzar este gobierno, pero sí, nos están llevando a ser de facto una colonia, ¿no? Esto es la militancia que hay que hacer, no solamente desde las leyes que tenemos que fundamentalmente derogar, pero de que el próximo gobierno tome medidas fundamentales en este aspecto, pero también convencer a nuestra población que no, pero creo que la gente y el bolsillo lo están marcando, ¿no? No hay crecimiento posible con este esquema. Por eso cuando hablan de el que trajo al loco que se lleva al loco, no, se tiene que llevar al loco, pero que se tiene que llevar el plan económico también, porque el problema es el plan económico, no quien lo ejecuta. El que lo ejecuta es un problema porque está convencido de ello, ¿no? Y Caputo y Sturzenegger son un gran problema, pero el gran problema es el modelo económico, en donde el que hoy se autopercibe clase media y cree que va a poder salir adelante, hay que decirle que lamentablemente con este modelo va a estar en la pobreza y va a dejar de ser clase media, si ya no lo dejó de ser, y lamentablemente bueno, todavía intenta pelearla para no caer en ese sector. Así Clarísimo. Es. Bueno, Marcelo, nos quedamos sin tiempo, vamos a volver a contactarte y desde ya a estar atentos con lo que pasa con esta ley, que ojalá que no se logre aprobar. Te mandamos un abrazo y que tengas buena semana. Bueno, un abrazo grande, hasta cualquier momento. Muchísimas gracias. Hemos conversado con el senador nacional por la provincia de Santa Fe, Marcelo Lewandowski.